Entonces el rey resulta que les decía que para que le interpretasen el sueño le tenían que decir primero qué es lo que había soñado. Es muy fácil interpretar cuando alguien te cuenta una historia y todo esto dices, bueno, mira, esto significa esto, pero realmente descubrir lo que había soñado el rey, eso era lo difícil. Eso era mucho más difícil que interpretarlo de una manera humana, porque de una manera humana podemos interpretar muchas cosas, ¿no? Y el rey entonces, Dios hizo eso precisamente para que el rey buscase a los magos de todo el imperio y entre ellos apareciese Daniel y sus compañeros y fuese Daniel el que pudiese resolver ese sueño y explicar al rey la interpretación. Vimos que era una estatua que tenía la cabeza de oro. La cabeza de oro simbolizaba, en la interpretación Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Sabemos muy bien que no nos podemos quedar con el tú eres, porque dice que después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, y aparecen ahí en ese capítulo 9 veces la palabra reinos. O sea, si nos quedamos en Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, no salimos de la interpretación, no interpretamos nada. No somos capaces de entender el significado profético. Sin embargo, si el rey tú eres, lo trasladamos a reino, ahí se arma de una manera perfecta la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Sabemos que era el reino de los medo-persas, que aunque fue más grande y fue poderoso, fue en pompa y en importancia fue menor a Babilonia. Es interesante que hay personas que se preguntan que cómo es que no aparece en la profecía el imperio de los otomanos o el imperio egipcio a nivel profético, ¿eh? O por qué no aparece China en la profecía, o por qué no aparece Rusia en este caso. Bueno, los imperios que aparecen a nivel profético son imperios que tienen que ver con el reino de Dios y con la oposición a que hacen al reino de Dios. Por eso hay imperios que a nivel del reino de Dios pasan desapercibidos y lo que trata la profecía de presentarnos son esos reinos que tienen incidencia en cuanto a la oposición que hacen al reino de Dios. En este caso son reinos que se oponen al reino de Dios, que tratan de evitar que el reino de Dios crezca, se desarrolle y funcione. Son los imperios de este mundo que se resaltan y por eso tienen el origen en Babilonia, porque Babilonia es un imperio muy simbólico, que tiene muchas características que veíamos el otro día, y una de ellas era que en Babilonia se produjo la unión del poder civil y el poder religioso. El propio Nabucodonosor era adorado como Dios, como representante de los dioses, como Dios mismo. Y eso de algún modo se traslada luego a toda la revelación profética que nos va a llevar hasta el final de los tiempos. Después de Medo-Persia vendrá un reino que llenará que avanzará en toda la tierra, que es el reino griego, que toda la tierra conocida fue invadida y fue conquistada por el ejército no muy numeroso, pero sí muy potente de Alejandro Magno. Y nos encontramos ahora aquí en la diapositiva de hoy de que habrá un cuarto reino, que también lo estuvimos viendo el otro día, fuerte como el hierro, semejante al hierro, que rompe y desmenuza todas las cosas. Siguiendo el hilo de la historia, inevitablemente, porque sabéis que nuestra forma de interpretar es siguiendo el texto ese que nos dijo Jesucristo de que os digo todas estas cosas para que cuando sucedan, creáis. Y todas estas cosas han sucedido. Y eso nos da pie a tener la confianza, la plena confianza, de que creemos en que lo que queda por cumplirse sucederá. En este cuarto reino nos lleva inevitablemente, la historia nos enseña que nos lleva inevitablemente al Imperio Romano. Y fue así porque el Imperio Greco-Macedónico, en el año 168 a.C., fue conquistado por los romanos en una batalla importante que se llamó la Batalla de Pydna. Y de la misma manera que el hierro desmenuza y quebranta, pues ese imperio desmenuzó y quebrantó todo lo que se oponía. Y llegaban a decir que por allí por donde pasaban las legiones romanas no volvía a crecer la hierba. Ese fue el cuarto reino. La estatua tenía
cuatro metales, oro, plata, bronce y hierro. Sí, lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Y lo que viste de los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro será un reino dividido. Dividido. Un reino dividido. Históricamente, los reinos bárbaros fueron los que acabaron con el imperio de Roma de Occidente. El imperio romano, cuando entró en decadencia, se dividió en dos poderes. Uno estaba en Roma y otro estaba en Bizancio. Y entonces el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, fue sometido por los pueblos bárbaros. Y el Senado de Roma envió sus insignias de poder a Constantinopla, que era la capital de Oriente, y se formalizó entonces la capitulación, la rendición. Se terminó el imperio romano de Occidente. El imperio, eso fue en el 476, hubo un rey de una de las tribus bárbaras, que fue Odoacro, que fue el que acabó con el imperio romano de Occidente. Y el imperio romano de Oriente, que estaba en Bizancio, en Constantinopla, esto se prolongó hasta 1453. Pero la profecía nos dice: lo que viste de los pies en parte de barro y en parte de hierro cocido será un reino dividido. Es decir, los pies están divididos en 10. Si os dais cuenta, fijaros, en este mapa podemos ver un poco la división de los reinos bárbaros. Aquí aparecen 20, en concreto 20 reinos de los bárbaros, 20 tribus bárbaras que vinieron del norte de Europa y de Asia e invadieron prácticamente toda Europa. Aquí en España entraron los visigodos, los vándalos estaban en el norte de África, los érulos estaban también por la zona de Italia. Si os dais cuenta, los nombres que tenemos ahora de muchas de estas ciudades, de muchos de estos reinos, tienen que ver con el nombre de esos pueblos. Ahí había 20. Por eso el número 10 no podemos tomarlo como literal. En profecía hemos de ser siempre cuidadosos y prácticamente todo en profecía es simbólico. Entonces, el número 10 es un número simbólico. Un número simbólico que significa una globalización y que a la vez simboliza una división perfecta, porque además lo dice el texto, ¿no? Así como el barro y el hierro no se unirán, no tratarán de unirse con alianzas humanas, como leíamos el otro día en Daniel 2, pero no lo conseguirán. Eso es lo que interpreta Daniel, ¿no? El quinto reino, podríamos decir, en realidad no es un quinto reino, porque tiene hierro. Es decir, hay parte de ese cuarto reino que está incrustado ahí en ese quinto reino. Vamos a seguir adelante. El hierro más el barro no es ni más ni menos que la división. No es ni más que menos que la división, porque es que el hierro y el barro no se pueden unir. Por mucho que queramos unir hierro y barro, no se puede unir. Permanecen por separadas los dos materiales, ¿no? Tradicionalmente hemos interpretado que la mezcla de hierro y barro ha representado a Europa con la invasión de los pueblos bárbaros. Pero claro, si resulta que el versículo 32 de Daniel 2, la cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus cadenas de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que de pronto se desprendió una piedra. Es decir, entre el cuarto reino que la historia nos enseña que es el Imperio Romano de Occidente además, entre el cuarto reino y la piedra, no hay otro reino, porque el hierro continúa en los propios pies. O sea, en realidad es un reino que va a, proféticamente, va a regir desde la caída del tercer reino en el año 192, en la batalla de Pydna, cuando los romanos toman el imperio greco-macedonio, ahí, hasta que aparece la piedra que es lanzada por una mano que no es humana y derrumba la estatua.
Y esa piedra veremos más adelante que simboliza el reino de Dios. Es decir, desde que el Imperio Romano entra en escena hasta que el reino de Dios se impone en este mundo, se habla de un único reino. Pero, por lo tanto, no puede ser solo Europa. Tradicionalmente nosotros los adventistas hemos dicho que era Europa y eran los pueblos bárbaros, pero eso sería en una primera fase. En una primera fase serían los pueblos bárbaros, pero luego ha seguido todo el mundo conocido, todo el mundo civilizado está ahí metido. Ahí están metidos todos los países, está metido Estados Unidos, América, está metido China, está metido África, está metido India, Japón. Está todo el mundo conocido porque es un reino que engloba a todo el mundo hasta el final de los tiempos. Una pregunta, Jordi. Dime. Y desde la cabeza de oro que se menciona de los tiempos de Nabucodonosor, hasta ahora, más o menos, ¿qué tiempo ha pasado? Bueno, pues de Nabucodonosor, si te das cuenta, vamos a verlo, esto fue 600 y algo después, antes de Cristo. Desde el año 600 y algo antes de Cristo. Okay. Sí, desde el año 600 y algo. En el año 538 cae Babilonia, eso lo estuvimos viendo el otro día con fechas. En el año 538 cae Babilonia y entra Medo-Persia. En el año 300 y algo los griegos acaban con el imperio Medo-Persa. En el 300 y algo, antes de Cristo estamos hablando de todo esto. Y en el año 100, me parece que es 92, que lo hemos dicho hace un instante, los romanos vencen a los griegos. 192 antes de Cristo. O sea que desde el año 192 a.C. hasta la segunda venida de Cristo, hasta el reino de Dios, está en vigor este reino que dice que sus piernas eran de hierro, versículo 33, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y esto, hay autores nuestros que le han dado nombres, lo decíamos el otro día, a los pueblos bárbaros pensando en los 10 dedos, pero hemos visto hace un instante que había una veintena de pueblos bárbaros que entraron por toda Europa. Por eso hay autores nuestros que han escrito libros que dan nombres a esos 10 reinos y hay algún otro que da nombres y no son todos los nombres los mismos que ha escrito el anterior escritor, porque realmente como había 20, y eso nos indica que no podemos interpretar de una manera literal el número 10 como 10 pueblos bárbaros. Y es importante porque la profecía va avanzando y la comprensión profética va avanzando. Y lo que desde nuestro pueblo se ha creído en décadas pasadas, ahora estamos descubriendo cosas nuevas y tiene que ser así, tal como leíamos hace unas semanas en Apocalipsis 10, cuando aquel libro que se comió y era dulce como la miel y amargó en el vientre, termina el texto siguiente, termina diciendo Apocalipsis 10, al final, es necesario que sigas profetizando. O sea, después del chasco, el pueblo de Dios continúa profetizando, continúa siendo un mensajero de Dios y continúa interpretando y estudiando y profundizando en la profecía y descubriendo verdades de la profecía, que la profecía es como la luz de la aurora que amanece lentamente hasta que el día es perfecto. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? El hierro hace que parte del cuarto reino importante esto, que parte del cuarto reino perdure hasta la llegada de la piedra que es lanzada por una mano no humana. Es decir, habrá algo del hierro que va a llegar hasta ahí. El hierro tiene que ver con el poder civil. El número 10 simboliza la división perfecta. Vamos a avanzar. ¿Qué simboliza el barro? Vamos a ver ahora textos bíblicos que nos van a ayudar a ver el simbolismo del barro. Vamos a empezar, por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y versículo 7. El primero que lo tenga, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El barro, y bienvenida Estefanía, que no te había dicho nada, Me alegra escuchar tu voz,
El barro es un elemento en el cual Dios puede trabajar. En el cual Dios puede trabajar. Vamos a ver ahora otro texto que se encuentra en Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. El primero también que lo tenga. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Muy bien. Ahora es suficiente. Tú eres nuestro Padre y nosotros, ¿qué somos? Barro. 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 Y tú el que nos formaste. Es decir, continuamos siendo un elemento que tiene que ver con lo espiritual. O sea, el barro tiene que ver con lo espiritual. Vamos a ver otro texto que se encuentra en Jeremías 18. A ver, el primero que lo tenga. Jeremías 18, del 1 al 6. Del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y descienda a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el trono, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no pondré yo a hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Os dais cuenta? El barro tiene que ver con Dios y el barro, la Biblia nos muestra que el barro tiene que ver con Dios. El hierro describe un estilo y una forma de gobernar que concuerda perfectamente con el Imperio Romano. Es un estilo de gobierno, una forma de gobierno. Es el gobierno civil, ¿no? Es de notar que al principio el reino se declara en la profecía tan fuerte como el hierro, que este fue el periodo de la fortaleza del Imperio Romano, durante la cual se lo ha comparado con un coloso. Al Imperio Romano se le comparó con un coloso que cabalgaba sobre las naciones, que lo vencía todo y dictaba leyes en el mundo, y no había quien pudiese hacerle frente. Pero eso no habría de continuar así. La profecía nos enseña que habría una mezcla de barro con ese hierro. Entra en escena el barro. Y solo la Biblia nos puede orientar acerca de su simbolismo. Y la Biblia se interpreta a sí misma, como nosotros sabemos. Somos obra de Dios. ¿Y qué es lo que hace santa una cosa? ¿Qué es lo que hace que el sábado sea santo? ¿Qué pensáis? El sábado es santo Porque es el día del Señor. Es el día del Señor, pero es el día del Señor porque está Dios en el sábado. Yo soy Señor del sábado, dice Jesús. Es decir, ¿qué hace una cosa santa? La presencia de Dios. Es decir, el barro puede hacerse santo, puede simbolizar lo religioso porque está ahí la presencia de Dios. Recordemos la tierra santa de Moisés cuando la zarza ardiente, allí en el monte, que le decía, quítate el calzado porque esto tierra santa es. ¿Por qué? Porque estaba allí la presencia del ángel de Dios, que venía como mensajero de Dios. Sigamos adelante. ¿Qué otro símbolo del pueblo de Dios nos muestra la Biblia? Vamos a ver algunos símbolos ahora y vamos a estudiar. Apocalipsis 19, versículo 7. Jordi, sí. Sí. Adelante. 7, sí. Sí. Y gocémonos y alegrémonos y dámosle gloria porque has llegado
la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, el pueblo de Dios tiene también el símbolo de una esposa. A ver, Van Troy, Isaías 54, versículos 5 y 6. 5 y 6. Eso es. Vale. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Y el Porque 6? como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. No, es que el texto lo hace como pregunta, ¿no? Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Es decir, nos ha llamado como abandonados, tristes de espíritu. Y como a la esposa de la juventud. Entonces hace la pregunta, ¿puedes ser repudiada? Dice tu Dios. Es decir, si Dios nos está llamando, teóricamente no puede ser repudiados porque Dios nos llama, ¿no? Dependerá de nosotros el que Dios nos repudie, ¿no? Pero a lo que quiero hacer énfasis es porque tu marido es tu hacedor. Antes hemos leído que las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí nos dice que el marido es tu hacedor. Es decir, el pueblo de Dios sigue teniendo un símbolo en la Biblia que es el símbolo de una mujer, de una esposa, ¿no? Y en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 19, Oseas, que está justo después de terminar el libro de Daniel. Oseas es uno de los profetas menores, justo cuando termina el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19, el primero que lo tenga. Vale, aquí está. 19. Adelante. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Es decir, el simbolismo que la Biblia nos presenta, que Dios en su inspiración ha tenido a bien que nos llegue hasta nosotros, es el simbolismo de un matrimonio, es decir, en el que nosotros somos la esposa. Y 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, ¿qué nos dice 2 de Corintios? Porque os celo con celo de Dios, pues os he deposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, el pueblo de Dios es representado en la Biblia como una virgen pura, ¿eh? Una virgen pura como una arcilla, como vemos ahí en la foto, un artesano, un orfebre de la arcilla, está ahí trabajando el barro y lo trabaja porque el barro es dúctil, es blando, es maleable. Pero también la Biblia presenta otro símbolo del pueblo de Dios. Vamos a buscar en Ezequiel, hoy vamos a ver algunos textos. Ezequiel, capítulo 16. ¿Cuánto? Versículo del 8 al 15. 16 del 8. Yo mismo Jordi. Bueno, Vale. lo tenía ahí ya Rosa, me parece. Ahora lees tú el siguiente, Xavi. Del 8 al 15, ¿no? Sí, tú, Xavi, busca Jeremías 3. Y Rosa, Ezequiel 16, del 8 al 15. Vale. Dice, entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en tu pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua
te limpié de la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estaba ordenada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Era hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu prostitución a todo el que pasaba fuera de quien fuera. Muy bien. Hasta el 15, ¿verdad? ¿Has leído? Este es el 15. Sí. Si os dais cuenta, aquí en esta pequeña historia aparece el pueblo de Dios puro, pero también aparece ese pueblo de Dios que es el mismo pueblo de Dios que había sido puro, pero que resulta que te envaneciste de tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones sobre cuantos pasaron, suyas eras. Es decir, también está simbolizando a un pueblo de Dios infiel. O sea, la Biblia nos habla de una mujer como pueblo de Dios, una mujer que en algunos casos es una mujer pura y en otros casos es una mujer impura. ¿Qué nos dice Jeremías 3:20, Xavi? 3:20, sí. Sí, pero como la esposa infiel amonona a su compañero, y así lo levantáis contra mí en la casa de Israel, dice Jehová. Jeremías 3:20, muy bien. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así fuisteis desleales contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es triste, ¿no?, que el pueblo de Dios llegue a hacer estas cosas, ¿no? Apocalipsis 17, a ver, ¿qué nos dice Apocalipsis 17? Versículos del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano una cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, muchas gracias, Van Troy. De nuevo encontramos aquí este nombre de esta enigmática ciudad, lo encontramos aquí en el Apocalipsis. Estamos hablando del otro símbolo que significa la mujer impura, ¿eh? O sea, es decir, la mujer impura también representa el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios que ha apostatado, ¿no? Aparece aquí esta ciudad, ¿no? En Daniel 2:35 se nos dice que la piedra, aun cayendo sobre los pies de barro y hierro,
desmenuza, si queréis, vamos a Apocalipsis, a Daniel 2, por favor. Vamos a Daniel 2. Es interesante esta idea, porque a veces pasa por alto en la lectura, ¿eh? Daniel 2, versículo 34. Estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra sin intervención de ninguna mano. Daniel 2, 34. E hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Pero continúa diciendo, y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las eras en verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que había golpeado a la estatua fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este texto es un texto que nos llena de esperanza. Este texto nos está diciendo que el sistema político religioso mundial va a desaparecer, llegará un momento que desaparecerá. Llegará un momento que desaparecerá. Lo que quería yo hacer énfasis aquí es que ¿en qué sentido la piedra destruye el oro, la plata, el bronce, cuando ya esos reinos no existen? Cuando ya hace muchos siglos que han sido destruidos, porque este texto se podía haber evitado, ¿no? Porque se podía decir, bueno, estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra e hirió a la estatua en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Dice, pero fueron también desmenuzados el oro, la plata y el oro en el versículo 35. ¿Por qué sucede eso? Aquí podemos ver una vislumbre al comprender el símbolo de Babilonia, que es un símbolo que surge en el contexto de Apocalipsis, y cuando, de alguna manera, cuando estudiemos Apocalipsis, nos detendremos en la simbología de Babilonia, que se ha ido transmitiendo como si de una herencia se tratase a todos los pueblos de la tierra. Por eso la profecía no es relevante para la profecía bíblica muchos reinos de este mundo, pero sí, algunos sí que son relevantes, porque realmente lo que hace Babilonia es ponerse en el lugar de Dios, ponerse en el lugar de Dios. Y eso, a nivel profético, la Biblia, la inspiración, nos lo quiere remarcar y resaltar. Vamos a avanzar. El barro, al simbolizar al pueblo de Dios, introduce el componente religioso al cuarto reino, porque si no, ese reino que son los pies, si no hubiese barro, sería una prolongación del cuarto reino, pero introduce un componente. Pero ¿qué tipo de barro es este componente religioso? ¿Qué tipo de barro es? Vamos a leerlo en el versículo 33 de Daniel 2. Si el primero que lo tenga, por favor, que nos lo lea. Sus pies de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿De barro dice solamente? Barro Sí. cocido. Ah, cocido. Es interesante esto, ¿eh? ¿Y el versículo 41 de Daniel 2? Lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro. Será este un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro desmenuzado con barro corriente. Si os dais cuenta, exactamente, si os dais cuenta, dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro, ¿cómo? ¿Qué tipo de barro? Cocido. Cocido. El barro, y yo pregunto, ¿el barro cocido? Corriente. En tu versión dice corriente. Bueno, porque en esta versión tú ya lo traduce de otra manera, ¿no? Pero es barro cocido. La mayoría de las versiones dice barro cocido. El barro cocido es un barro maleable y se puede trabajar. El barro cocido, Sí. No, el barro cocido son los jarrones de alfarería, que son duros. Es barro cocido. O sea, el barro cocido es el alfarero, cuando trabaja el barro, lo trabaja con la mano, y cuando tiene la jarra hecha, que todavía puede estar blanda, la coge con mucho cuidado y la cuece y la mete en el horno. Y cuando sale del horno, ¿cómo sale? Duro. Duro. Ese es un símbolo
del pueblo de Dios. De la misma manera que la mujer pura simboliza al pueblo de Dios fiel y la mujer impura simboliza al pueblo de Dios que ha apostatado, es decir, el pueblo de Dios que ha dejado la verdad, el barro húmedo y blando simboliza al pueblo de Dios que se deja moldear por Dios. Y el barro cocido, el barro endurecido, simboliza al pueblo de Dios que se ha resistido a ser moldeado por Dios y que, sin embargo, sigue cubriendo o se sigue cubriendo de una especie de manto religioso, porque sigue siendo barro. Y el barro simboliza un elemento espiritual, un elemento religioso. Y se erige como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, pero sin un componente, sin el componente principal para poder ser pueblo de Dios. Y el componente principal para que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios, ¿cuál es ese componente principal? Es el mismo componente que hace que el sábado sea santo. ¿Qué componente necesita el pueblo de Dios para ser pueblo de Dios? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y esa es la realidad, hermanos. La presencia de Dios es lo que hace que un barro que es moldeable se manipule por Dios y pueda ser transformado y pueda ser cambiado. Y sin embargo, el barro cocido es imposible de moldear porque se ha convertido en duro. Yo recuerdo el sermón, y eso lo tengo yo previsto en un sermón sobre Jeremías, cuando hemos leído el texto antes del alfarero. Había un pastor en nuestra iglesia que cuando predicaba el sermón de Jeremías, que habla del alfarero que estaba haciendo el jarrón de arcilla y que el jarrón de arcilla se le estropeaba en las manos y tenía que volver a hacer otro. Este pastor invitó a un hermano que era alfarero, que vivía en Alicante, y lo invitaba cuando predicaba este sermón, lo invitaba a la iglesia. Y estaba él predicando y el hermano este estaba en el púlpito sentado fabricando el jarrón. Y el jarrón se le estropeaba en las manos, ¿no? Y en un momento determinado, este pastor, que había traído una tinaja, decía, ¿cómo puedo yo moldearos si os habéis resistido? Más o menos viene a decir el texto de Jeremías, ¿no? Entonces este pastor cogía la tinaja y la lanzaba al suelo, allí en el estrado. Y os puedo asegurar que ese sermón durante años no se le olvida a nadie, no se escapa de nuestra cabeza, no se olvida de nosotros. Lo tenemos grabado aquí en la cabeza. Cuando en un sermón se utilizan ilustraciones de este tipo, eso impacta en la persona y nos deja un recuerdo imborrable, ¿no? Porque lo presentaba de una manera gráfica y una manera real y auténtica, ¿no? El barro de la profecía de Daniel 2 simboliza lo religioso en oposición a la arcilla moldeable por Dios. Fijaros lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, versículos del 1 al 9. 2 del 1 al 9. Eso es. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis volver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Vamos a ver ahora cómo es este hombre de pecado, ¿eh? ¿Cómo es este hijo de perdición? Continúa, Estefanía. El cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste.
Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío o a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El avenimiento de este impío, que es obra de Satanás, ir acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Muy bien. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Son los falsos profetas. Sí, es el barro que se ha mezclado con el hierro, es el poder civil mezclado con el poder religioso. Por ejemplo, Estados Unidos hoy en día, el mundo religioso, la vida religiosa tiene un enorme poder. Hay muchos países, ¿eh? Por ejemplo, Brasil, si Bolsonaro está en el poder, es porque el mundo evangélico ha votado a Bolsonaro. Le han votado el mundo religioso, ¿eh? Porque no querían a Lula. Porque como Lula es un poco comunista, no lo querían y han votado a Bolsonaro. Y no se han dado cuenta que quizás esta está peor que Lula. Pero bueno, aquí los políticos son así, ¿no? O sea, aquí en España, por ejemplo, también hay cierta componente religioso, pero en Europa el componente religioso se ha creado como una barrera porque el catolicismo ha hecho tanto daño y ha hecho tantas barbaridades en la edad oscura que hubo en este mundo, en esos 1260 años que nos habla la profecía bíblica, ¿no? Esos 1260 años en la Edad Media, ha hecho tantas barbaridades que se ha creado las personas han creado una especie de vacuna contra todo lo que sea religioso. Por eso hay veces que nosotros regalamos libros a las personas y las personas lo cogen muy contentos, pero cuando ven que el libro es religioso lo tiran. Porque realmente, y por eso yo soy partidario de que antes de regalar un libro contactemos con la persona, ¿no? Porque realmente, bueno, a lo mejor si lo tiramos igual lo coge otro, porque nunca se sabe la providencia divina, ¿me entiendes? Pero realmente es así, o sea, se ha creado, en Europa hay una antivacuna, por eso el terreno que hay aquí en Europa es tan duro, es un terreno muy duro para trabajar y para proclamar el Evangelio. No es como bueno, pero también hay que los que creen, pues todavía creen en el catolicismo, ¿eh? Y lo sí, que quedan. Lo que pasa es que el catolicismo se está creyendo en una especie de religión por obras que prácticamente no beneficia ni transforma las almas. Habrá personas sinceras, ¿eh? Habrá personas con el corazón sincero, porque hay personas... Sí, porque yo voy donde una señora de mi trabajo y ella siempre tiene la misa puesta, siempre. Y entonces ahí yo escucho parte de lo que dice el Papa, que está en nuestra Biblia, y cosas que no lo dice. Entonces, cuando dice cosas que yo sé que está en nuestra Biblia y que nosotros obedecemos, yo le digo, mira, eso está en nuestra Biblia, pero lo que no dice es esto. Y me dice, no, yo creo en lo que él dice. Y digo, ¿y usted lee la Biblia? No, yo no la leo, pero yo creo fielmente a lo que él habla. O sea, que ella está en una cosa de como confusión, que solamente le crea lo que dice el Papa. Claro. Porque la Biblia, fijaros, cuando los teólogos católicos estudian Daniel 2 y descubren cómo se habla de una manera directa de la abominación desoladora, de quitar el continuo, de las 2300 tardes y mañanas, del significado de este componente que ya en Daniel 2 aparece, que es el componente de lo religioso, y que de alguna manera lo acabamos de leer ahora en 2 de Tesalonicenses, que dice que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios el que está ahí, haciéndose pasar por Dios. Pues eso se desarrolla en los capítulos 7 y los capítulos 8 de Daniel. Pues bien, en esos capítulos 7 y 8, los teólogos católicos interpretan y dicen que Daniel, ese Daniel que escribe eso ahí, fue un Daniel
que estaba en la época de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo. Y entonces ellos interpretan el método preterista, que todas estas cosas que están escritas en la profecía ya sucedieron en el pasado. Pero fijaros dónde llega esa forma de pensar. Si Daniel resulta que no es Daniel, porque nosotros hemos visto, no sé si fue la semana pasada o la anterior, dejamos evidencia de que Daniel es el autor del libro de Daniel. Porque dice, yo Daniel, no sé si os acordáis, pero lo estuvimos viendo esto, ¿eh? O sea, es la propia Biblia la que nos confirma que es Daniel el que escribe. Y si Daniel escribe eso, y Daniel dice que estaba en la corte de Nabucodonosor, ¿por qué nosotros interpretamos, o por qué interpretan ellos que resulta que ese Daniel no era el tal Daniel que estuvo en la corte del rey de Babilonia, sino un Daniel del siglo II antes de Cristo? ¿Por qué ellos no aceptan que ese Daniel del que habla el libro de Daniel estuvo en el siglo VI antes de Cristo y no en el siglo II? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los teólogos interpretan que Daniel estuvo en el siglo II, en el fondo, y de una manera indirecta, están diciendo que la Biblia miente. Porque es Daniel mismo el que dice que estaba en el reino de Babilonia y en el reino de Medo-Persia, porque Ciro también lo hizo gobernante, lo hizo gobernador a Daniel. Entonces, sí, es que subliminalmente, la teología católica, la Biblia la tira por tierra. Porque si Daniel está mintiendo, porque ellos interpretan que ese Daniel corresponde a la teoría macabea, pues entonces, ¿qué capacidad tengo yo de confiar en que en otros lugares de la Biblia no haya mentiras también? Por eso esta mujer te dice a ti, no, yo la Biblia, porque realmente los católicos la Biblia la tienen en un segundo plano. Para ellos es más importante lo que dice el Papa y lo que dice la tradición. Ahora bien, Dios conoce los corazones. Dios conoce y sabe el corazón de esta señora. Él sabe lo que hay dentro del corazón. Y él juzgará a ella. Pero si tú le estás dando testimonio y ella, por lo que sea, no quiere escucharlo, te digo una cosa, Rosa, el mayor testimonio que le vas a poder dar es con tu propia vida, ¿eh? Con tu propia coherencia, con tu propia rectitud, con tu propia bondad. Si tienes al Señor en tu corazón, va a ser eso lo que vas a poder mostrarle a ella. Y eso... Y el libro de Macabeos es apócrifo, ese libro. ¿Cómo? El libro de Macabeos es apócrifo, ¿no? Sí, es un libro apócrifo. Sí. Sí, yo les regalé un librito, me dijo, ay, me gusta leer. Y yo le dije, ay, mira, te regalo este librito, que siempre ando con un librito, te lo regalo, creo que habla de la esperanza. Y como tú crees en Dios y eres religiosa, pues tú lo puedes leer, que lo que dice es un tema de la Biblia, no hay nada extraño ahí. Dice, sí, pues déjame lo que a mí me gusta leer, y se lo regalé. El tema que estábamos hablando, que yo escuché que se decía, que decía el Papa, era que cuando venga Jesús la segunda vez, en su segunda venida, pues recogerá a su pueblo. Entonces yo se lo confirmé y le dije, escuchaste lo que dijo el Papa, que vendrá Jesús una segunda vez y recogerá a su pueblo, porque ella lo escucha, pero hay cosas que no está muy convencida, porque como no lee la Biblia, pues claro. Entonces no como que no concuerdan los textos que leemos. Claro. Ella no lo concuerda porque no lee la Biblia. Claro. Porque es que la Iglesia Católica, por ejemplo, un jesuita me dijo hace muchos años, dice, lo principal del cristiano es la oración. O sea, la Biblia la ponen casi nada. Y después te dicen que uno no debe estar todo el día con la Biblia. Esto dicen los católicos. Yo no soy capaz de decir qué es más importante. No soy capaz, si la oración o el estudio de la Biblia. Ellen White tiene una cita que dice, si solo oramos, poco a poco dejaremos de hacerlo. Si solo oramos, poco a poco dejaremos de hacerlo. O sea, es tan importante la oración como la Biblia, porque con la oración nosotros hablamos a Dios, pero solo con la Biblia podemos escuchar su voz. Exacto, podemos aprender. Sin la Biblia podemos creer cosas que no tienen ningún sentido y estar convencidos de ellas.
y seguir a cualquiera que nos diga cosas. El Papa tiene una norma que dice que es infalible. El obispo de Roma es infalible. Infalible significa que nunca se equivoca. Pues se cree Dios. Sí, sí, es que es Dios en la tierra. De alguna manera, está representado en esto que estamos estudiando esta tarde, en el barro. O sea, lo que acabamos de ver hace unos instantes, hace unos minutos, es una proyección de lo que puede ser la Iglesia Católica, pero no solamente la Iglesia Católica, sino todo lo religioso que de alguna manera se aparta del Dios auténtico y que pone al hombre por encima de Dios. Todo lo religioso. Bien, vamos a ver el último asunto de esta tarde, que es el tema de la piedra. Dice el texto de Daniel: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto a mí siempre me ha dado una esperanza maravillosa, y nos da una esperanza estudiar Daniel 2 y estudiar el texto que hemos leído antes, ¿no? Cuando se nos dice: mas la piedra que había golpeado a la estatua fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a ver la piedra, vamos a ver algunos textos. Mateo 16. Mateo 16, alguien que busque Salmo 95. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo has revelado carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. ¿Hasta dónde es? Hasta el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el imperio de la muerte. El Hades es el cementerio, por así decirlo. Fijaros, dice: bendito eres, bienaventurado eres, Simón y Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sabéis? La Iglesia Católica dice que, basándose en este texto, que el primer papa es Pedro, porque dice ahí que sobre esa roca se edificaría su iglesia. Pero no está diciendo eso el texto. El texto está diciendo que la verdadera roca es lo que Pedro respondió a Jesús cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre Cristo? O sea, la iglesia está construida sobre la roca indestructible que es Cristo. ¿Qué dice el Salmo 95, versículo 1? Alguien que busque Primera de Corintios 3. Ya tenemos Salmo 95, ¿eh? Vale, adelante, Xavi. Sí. Venid, aclamémonos alegremente a Jehová, y cantemos con júbilo, y a la roca de nuestra salvación. Roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jehová. Jehová es las rocas, Jehová es la piedra. Primera de Corintios 3, y alguien que busque Mateo 7, 24. Juan Troy, si lo tienes por ahí. Primera de Corintios 3. ¿Lo tienes, Estefanía? Primera de Corintios, estoy buscando. Versículo 11. Primera de Corintios 3. 3. Yo lo tengo, bueno. 11 dice: nadie pues ponéis otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, es la piedra es Jesucristo. Y Mateo capítulo 7, 24, ¿qué nos dice? Juan Troy. Alguien que busque Mateo 26 ahora.
Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le acompañaré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. La roca es Cristo. La roca está simbolizando a Cristo. Cristo. Y también está simbolizando el reino de Dios. O sea, la roca es el reino de Dios, el cual reino está presidido por Cristo. ¿Cuándo se ha de establecer este reino de Dios? Mateo 26. Alguien que busque Hechos capítulo 1. Mateo 26, ¿cuánto? 29. ¿Cuándo? Vamos a ver que se nos responda. ¿Cuándo se ha de establecer ese reino? Mateo 26, 29. Sí. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba bueno con vosotros. Lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. No, lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Exacto, el vino nuevo que lo beba aquel día en el reino de mi Padre. Es decir, ¿cuándo se ha de establecer? Cuando Cristo viene a este mundo. ¿Qué nos dice Hechos 1? Alguien que busque Santiago 2 ahora. Hechos 1, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante. 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Cristo. Adelante. No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad. Cristo. ¿Santiago cuánto? Santiago 2, versículo 5. Cristo no estableció el reino antes de su ascensión. O sea, el reino no estaba. Santiago 2, ¿lo tienes tú, Xavi? Santiago 2. Rosa, busca Lucas 12. Hermanos míos. Santiago 2, versículo 5. Hermanos míos, sí. Hermanos míos, amaos hoy y elegidos a Dios por los padres de este mundo, para que sean ricos en la fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El reino de Dios prometido a los que le aman, a los apóstoles. La promesa del reino es realizada a los apóstoles, a los que aman al Señor. Lucas 12, ¿lo tienes, Rosa? ¿Cuánto? ¿12 cuánto? 12:32. Y Bantroy, búscanos Hechos 14. Lucas 12:32. Estamos viendo la piedra, el simbolismo de la piedra. Ok, leo Lucas 12:32. Exacto. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿El reino? No temas, rebaño pequeño. Así es. Porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Para un tiempo futuro, daros el reino. O sea, el reino sería en un tiempo futuro. ¿Qué nos dice Hechos 14? Versículo 22. Alguien que busque Mateo 25. Hechos 14, 22. ¿Lo tienes, Mantroy? Sí, 14, 22, ¿vale? Sí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de muchas tribulaciones, vendría el reino de Dios y entraríamos en el reino de Dios, que también está simbolizando que nuestras vidas, justamente cuando acaben nuestras vidas, que posiblemente pasaremos por muchas tribulaciones, después de todo eso entraremos en el reino de Dios. ¿Qué nos dice Mateo? Y nos solta que permanezcamos en la fe, ¿no? Exacto. Mateo 25, ¿cuánto? Mateo 25, del 31 al 34.
Vale, entonces dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muy bien. Heredad del reino. Es suficiente. Heredad del reino, y eso será en su venida, cuando el Señor ponga a las ovejas a un lado y a los cabritos a otro lado. En Mateo 3.2, Mateo 3.2. Jordi, Dime. una pregunta. A saber a cuál de los dos animales pertenezco yo. ¿Cómo yo voy a saber a qué animal pertenezco? ¿A los cabritos o a las ovejas? Bueno, si tú tienes... Mira, un día con el pastor Roberto Badenas estaba presentando un tema cristocéntrico porque es un pastor muy, muy bueno, y Mercedes le preguntó, ¿cómo puedo saber yo si...? Porque esa misma pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si soy salvo? Si puedo llegar a ser salvo. ¿Cómo puedo saber yo si puedo entrar en ese reino, si voy a entrar en ese reino? ¿Cómo puedo saber yo si soy oveja, que son los que entrarán, o soy cabrito y no los que entrarán? Pues muy sencillo. Van a la derecha o a la izquierda. Exacto, muy sencillo. Si tienes al Señor en tu corazón, por encima de todas las cosas, y lo deseas de todo corazón, tú entrarás. Si nosotros, nuestro mayor deseo es estar allí, estaremos. O sea, la salvación no es difícil para el que se resiste, pero es muy sencilla para el que se deja moldear por el Señor, como si fuésemos barro y arcilla maleable. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si lo dejamos entrar, él vivirá con nosotros. Es como tú dices, si nos resistimos a cerrarle la puerta, no dejar que él more en nosotros, pues yo no me puedo, si yo no le abro la puerta, yo no puedo pretender estar en el reino de los cielos, vivir con él, cuando yo no quería vivir con él aquí. Exactamente, exactamente. Ahora bien, el reino de Dios, la piedra, se producirá en el momento de su segunda venida. Pero fijaros lo que nos dice Mateo 3.2. Y alguien que busque, por ejemplo, Lucas 10.11. Mateo 3.2 y Lucas 10.11. Vale, Mateo 3.2 dice... Adelante, Rosa, tú misma. No, ya había empezado. Bueno, Mateo 3.2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fijaros, aunque el reino de Dios, el reino de los cielos, se consumará en la segunda venida de Cristo, aquí se nos dice que se ha acercado. ¿Y Lucas 10.11, Estefanía? Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado. Y, por ejemplo, hay más textos, pero como es tarde ya, por ejemplo, yo leo ahora Mateo 10.7, que dice, y al ir, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué sentido podemos decir que, a pesar de que el reino de Dios se va a consumar en la segunda venida de Cristo, Cristo mismo nos habla de la proximidad, de la cercanía del reino de Dios, que se manifiesta en cada persona? ¿Hasta qué punto ese reino de Dios se puede acercar a nosotros de forma individual? ¿De qué manera? Fijaros lo que nos dice Juan 14:23 y alguien que busque 1 Corintios 3:17. Juan 14:23 y Xavi, si quieres buscar 1 Corintios 3:17. Lo leo. Adelante, Rosa. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos
a él y haremos con él morada. Haremos morada. Es decir, Dios hará morada. ¿Sabes lo que es una morada? Morada es una casa, Eso, es una vivienda. O sea, Dios viene y hace morada en nosotros. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:17, Xavi? Sí. Dice, Alguien que busque si alguno destruye el templo de Dios, si alguno no destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, cual sois, vosotros santo es. El templo de Dios sois vosotros, santo es, somos nosotros templo de Dios. Es decir, el reino de Dios, a pesar de que vendrá la segunda venida de Cristo, ya se ha acercado y se acerca y se ha acercado a cada uno de nosotros. Y puede estar dentro de cada uno de nosotros. Efesios 2, a ver, Efesios 2, vamos a buscar. Efesios 2. Es que, sí. Adelante, Van Troy, sí que decías. Vale. No, que del versículo anterior de la morada, también acuérdate de la promesa que él nos hizo cuando se fue, que nos dijo que voy pues a preparar morada. Exacto. Sí, lo que pasa es que ese texto que tú dices, voy a preparar morada, o sea, Cristo se fue a preparar nuestras moradas allí, pero de lo que estamos estudiando ahora es que el reino de Dios, hemos leído varios textos que dice que el reino de Dios se ha acercado. Incluso se nos dice que prediquemos eso, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y de qué manera se acerca el reino de Dios? Pues cuando nosotros abrimos el corazón, resulta que el reino de Dios ya entra en nosotros y Dios hace morada dentro de nosotros. Dios mora y Dios puede llegar a vivir dentro de nosotros si se lo permitimos y se lo dejamos. Amén. Efesios 2:17. Sí. Y vino y anunció. A ver, Estefanía misma, tú. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Efesios 2, del 17 al 22. Del 17 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Os dais cuenta? Este texto es muy bonito, ¿eh? Cristo es el fundamento, no hay otro fundamento con él, es la piedra fundamental y nosotros somos morada. Nosotros somos morada de Dios. Morada de Dios, ¿eh? Este reino que está presentado en el futuro nos dice el texto que llenará toda la tierra. Estamos terminando ya, ¿eh? Y ese reino, nos dice Daniel 2:44, que desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. Cristo se identifica con esta piedra en Lucas 2:18, en Mateo 21. Pero fijaros qué interesante es, por ejemplo, no vamos a buscar ese texto, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. 7 y 8. Rosa, venga, tú misma. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Eso es. Alguien que busque, alguien que busque Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Rosa, adelante. Vale. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa
en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Escándalo, ¿eh? O sea, la piedra angular, que puede ser el reino de Dios en nosotros haciendo morada, también se puede convertir en piedra de tropiezo. Falta otro pedacito aquí, dice, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados, entonces tropezaron y no lo aprovecharon, digo yo. Exacto, exacto. Sí, así es. ¿Eh? ¿Qué nos dice 1 Corintios 10? Del 1 al 4. Van Troy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todo estuvieron bajo las nubes y todo pasaron el mar. Y todo en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todo comieron el mismo alimento espiritual. Y todo bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los seguían, y la roca era Cristo. La roca Cristo, ¿eh? La roca Cristo. Fijémonos ahora ya para terminar en lo que nos dice Lucas 20:18. Lo voy a leer yo mismo, si lo queréis buscar. Estefanía, si quieres, búscame Mateo 21:44. Lucas 20:18, fijaros, dice así. Todo el que caiga. A ver, voy a leer del 17 al 18. Dice, pero él, mirándolos fijamente, dijo, ¿qué es, pues, esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caiga, le desmenuzará. ¿Y qué dice Mateo 21:44? Eso mismo, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Bien, en el texto de Daniel 2:44 dice, este reino desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos. Los verbos griegos que se emplean en Daniel son los mismos que utiliza la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y siguiendo el mismo orden que se utiliza en Mateo y Lucas en estos dos textos últimos que acabamos de leer. Es decir, si nosotros tenemos dos opciones en esta vida, o caemos nosotros sobre la piedra, o la piedra caerá sobre nosotros. Y si la piedra cae sobre nosotros, nos desmenuzará y nos consumirá. Por eso merece la pena seguir a Dios. ¿Llegaremos a heredar el reino de Dios? ¿De qué depende? Dios, queridos hermanos, ha hecho y hace todo lo necesario para que nosotros podamos entrar. Seguimos hoy a Cristo, deseamos ser transformados por Él. En Lucas 9 nos dice, negaos a vosotros mismos. Difícilmente entraremos si no nos entregamos a Él y nos negamos a Él cada día. Este debe de ser, hermanos, el tema que ocupe nuestras vidas. La entrada en el reino de Dios, lo opuesto a no entrar es que la piedra caiga sobre nosotros, es perdernos en el otro reino que será desmenuzado por la venida de Cristo o cuando nosotros terminemos nuestra vida. La cuestión sería, ¿deseas ardientemente formar parte del reino de Dios? Esa fue la pregunta que nos contestó a nosotros el pastor Badenas. Si deseas ardientemente formar parte del reino de Dios, no hemos de tener ningún temor. Pero ese deseo, hermanos, hemos de tenerlo cada día y a cada instante. Y solamente lo podemos tener si Dios mora en nuestro corazón. Y para que Dios more en nuestro corazón, cada día le hemos de decir, Señor, yo te doy permiso, yo te autorizo, Señor, a que tú entres en mi vida y a que tú dirijas mi vida. Y le hemos de dar permiso porque Dios está a la puerta llamando. No es como el enemigo que coge y tira la puerta abajo y entra en nuestras vidas y nos convertimos en adictos, nos esclaviza. Dios no, Dios está llamándonos porque tiene un nivel de ética muy elevado. Solamente nosotros depende de si abrimos la puerta. Si no abrimos la puerta,
Él no entrará. Por eso, ¿deseas ardientemente formar parte del reino de Dios? Si lo deseamos todos los días, allí estaremos y allí nos veremos todos. Amén. Adelante, Mantroy. Disculpa, con respecto a lo que estaba hablando del segundo tema, a mí particularmente me interesaría seguir estudiando el tema de la segunda venida, aunque nadie sabe ni el día ni la hora, pero me preocupa por los últimos tiempos que estamos viviendo, que yo creo que se acerca y es un tema muy interesante para nosotros como seguidores de Cristo, estar más preparados porque para cuando se acerque su venida, porque vendrán tiempos difíciles y queremos estar preparados en la fe para no desviarnos del camino. Así es. Pues muy bien. El próximo día entonces estudiaremos la segunda venida de Cristo. Veremos si nos da tiempo de terminarlo y si no seguiríamos en una segunda parte. Y de momento pues estamos ahí, lo vamos a dejar ya hoy. Nos hemos extendido un poco más de la cuenta. No era mi deseo, me hubiese gustado terminar un poco puntual, pero... Bueno, pero se ha extendido porque ha estado muy entretenida el estudio. Sí, bueno, yo particularmente no lo he sentido aún. Muy bien, muy bien. Pues me alegro que hayáis podido captar todo el mensaje que nos presenta Daniel 2. Cada detalle de Daniel 2 es un símbolo que nos permite descubrir lo que hay detrás de ese símbolo y eso nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra para que estemos preparados. El cuarto reino va desde Grecia hasta la segunda venida de Cristo, hasta la piedra. Y es un reino que empieza con Roma imperial, continúa con Roma papal, y Roma papal la seguimos teniendo hoy todavía en vigor, ¿eh? O sea, Roma papal no ha caído todavía, la tenemos ahí, ¿eh? Pero os digo una cosa, Apocalipsis 17 nos dice que Roma papal caerá, ¿eh? Antes de que venga Cristo, ¿eh? Yo no sé cómo va a suceder. Cuando caiga es porque ya Cristo estará a la puerta. Sí. Yo no sé cómo va a suceder esto, ¿eh? Pero cuando yo descubrí estos textos de Apocalipsis me quedé muy asombrado. De todas maneras, como ahora esto no lo podemos estudiar porque se nos haría demasiado espeso, lo dejaremos para más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Para mí la profecía ha sido una temática que siempre me ha llamado mucho la atención, mucho. Y pienso que nosotros debemos de manejar ese tema mínimamente, debemos de manejarlo, debemos conocerlo y para poderlo presentar a otras personas, porque sabéis, hay personas que pueden conocer al Señor, se van a impresionar con el poder de Dios, descubriendo cómo está todo en la Biblia escrito de una manera que combina perfectamente con la historia. O sea, es que estaba anunciado todo hace 2500 años. Hace 2500 años estaba todo anunciado y con fechas. En Daniel 9 se nos habla de la fecha de la primera venida de Cristo, el año en que fue Cristo coronado como príncipe, en el que empieza su misión, el Mesías príncipe, Daniel 9, versículo 25. Después de 70 semanas, las 69 semanas, nos habla que a la mitad de la semana sería quitada la vida al Mesías. Todo eso está escrito 500 años antes de que sucediese. Eso está demostrado hoy en día. O sea, la Biblia no ha sido escrita a posteriori de que eso sucediese. Eso está demostrado que se escribió antes de que sucediese, porque se han encontrado los restos del libro de Daniel en las cuevas de Qumran, como ya estuvimos hablando hace unas semanas. Y eso demuestra que eso estaba escrito ya hace 2500 años. Y está la fecha y además no solamente está la fecha, sino que a través de la fecha se puede descubrir que tenemos un error en el calendario. Nosotros tenemos un error en el calendario, ¿eh? Hubo un error, que eso está demostrado, ya está en Wikipedia, se puede estudiar en Wikipedia y se puede ver ahí. Y eso nosotros, la propia Biblia ya preveía que se iba a producir ese error en el calendario y con la Biblia en la mano nosotros somos capaces de darnos cuenta de que hay un error. Que luego la historia nos ha confirmado que hubo un monje al que el Papa de Roma en el siglo XI le mandó que hiciese un nuevo calendario y se equivocó 4 años. Se equivocó 4 años. Y eso está, cuando estudiamos las 70 semanas, encaja de una manera asombrosa ese puzzle, ¿eh?
Pero eso lo tenemos que ir viendo poco a poco y paso a paso, ¿eh? Muy bien, lo vamos a dejar aquí. ¿Quién quiere orar? ¿Quién está motivado que quiera orar? Y terminamos la reunión. Yo. ¿Tú, Estefanía? Muy bien. Pues adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra para comprenderla, Señor, para obedecerte de todo corazón, para estar preparados, Señor, para tu venida, para que no nos dejemos de engañar, para que podamos también explicarle a otros, Señor, cómo van encajando cada una, Señor, de tus palabras que están escritas con tu orden, Padre amado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de reunirnos, Señor, de disfrutar, de gozar, de alimentarnos de este pan espiritual. Gracias, Señor, porque usted cuida de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestra familia. Continúa con nosotros, Señor, fortalécenos cada día más y que cada día, Padre Santo, estemos agarrados de la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.